legal de la compañía Andes Petroleum, compañía operadora en el Ecuador. Javier, muchísimas gracias y adelante. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a comentarles un poquito sobre el tema de las experiencias que hemos tenido en la operación de Andes Petroleum. Andes Petroleum está en 2 provincias y tenemos un centenar de gente, pues, de comunidades, de colonos que están en nuestra zona de influencia. Y principalmente comentarles qué es lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado y cuáles son los métodos que hemos utilizado para, digamos, tener una relación adecuada con la comunidad. Principalmente, el principio de la empresa no es que llegas tú a hacer una inversión para tener un conflicto o para pelear, sino principalmente llegas a invertir para hacer un negocio, para beneficiarse todos. En ese sentido, tenemos que buscar alguna alternativa. Esa alternativa siempre son la mediación. Esta mediación, pues obviamente ustedes saben que han habido arbitrajes internacionales, son públicos, arbitrajes locales, inclusive con algunos colegas de aquí hemos estado en algunas mediaciones y en algunos arbitrajes, pero obviamente esto es con los contratistas. Pero lo más sensible es la comunidad principalmente porque ellos son los que a nosotros son nuestros buenos vecinos. Y es la mediación la que efectivamente es la que nos ha ayudado. Este es el método donde nosotros como abogados internos nos convertimos en asesores principalmente de nuestros departamentos de relaciones comunitarias. Y también nosotros tenemos que viajar a territorio, como decía Marisela, nosotros también tenemos que ponernos las botas, el casco y estar en el sector. ¿Qué es lo que pasa? Y hemos visto, por ejemplo, en el área de Sucumbíos, ¿cuándo comienzan los conflictos? Comienzan los conflictos cuando el precio del crudo sube, cuando el precio del crudo baja. Cuando comienzan las elecciones, también son otros conflictos. Quería comentarles que nosotros tenemos un registro que de enero del 2023 a marzo del 2023, cuando se dieron las elecciones seccionales, en el área de Tarapoto tuvimos 56 paralizaciones. 56 paralizaciones de todo. Había pedidos interesantes que nos decían, mire, desde la curva de la Y hasta Aguas Negras, vamos a negociar los sueldos de acuerdo a cómo sube el precio del WTI. Entonces, eran cuestiones que decíamos, bueno, pero solo ustedes deben hacer esto hasta aquí. Es decir, de ahí con la otra comunidad de allá, tienen que negociar de otra manera, con otros precios, con otras personas. Entonces, esto nos llevaba realmente a unos conflictos de no saber qué hacer. Nuestra gente realmente estaba complicada. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera nosotros profundiza esto? Es la ley amazónica. La ley amazónica, en el artículo 41 que habla del empleo preferente, complica mucho el tema porque las interpretaciones que se daban en las zonas, antes de pasar a esta parte, quería comentarles que en marzo del 2023, cuando ya se definen las alcaldías, se acabaron los paros. Hasta el día de hoy ya no tenemos ningún paro. Entonces, estas, digamos, son las interacciones del mercado que tenemos que irlos conociendo, ¿no? Y también conocer al líder comunitario, qué es lo que quiere, a dónde van, y también quiénes son estos líderes comunitarios, si son colonos, si son indígenas, qué comunidades indígenas hay, qué dirigentes son los que tienen ahí. Les voy a comentar después un caso que tuvimos con la comunidad de Miwaguno. En este caso, volviendo al tema de la ley amazónica, este artículo 41, y ahí si no estoy mal, el 51, que habla sobre el empleo preferente. El empleo preferente, ustedes sabrán que después del Ministerio del Trabajo sacó un reglamento de cómo se debía aplicar este reglamento, y obviamente en la Asamblea quieren hacer una reforma de este artículo 41 sobre el tema del empleo preferente. ¿Cómo se está interpretando hoy por hoy en la zona de operación? Hablando específicamente del Cantón Cuyabeno. Y les pongo en perspectiva de Quito. Si nosotros estamos en la Carolina y somos habitantes de la Carolina, la gente del Batán no puede venir a trabajar en la Carolina. La gente que vive en el sur no puede venir a trabajar en la Carolina y viceversa. Así se está convirtiendo en una conflictividad complicada. El tema del empleo indígena es más difícil definirlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice la norma? La norma te dice es que las empresas tienen que dar empleo al 10%, si no estoy mal, 10% del
de los indígenas que estén en el sector. Ok, pero ¿quién es indígena en este país? ¿Quiénes se consideran indígenas? Con algunos colegas pensábamos, decíamos, bueno, hagámosles una declaración juramentada pues al que se considere indígena. Les juro que nos llegaron unas 50,000 declaraciones juramentadas de todo el mundo diciendo que eran indígenas, inclusive de gente que vivía en la González Suárez, ¿no? Entonces era interesante esa forma de ver y conversamos con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo me dice, estas son las normas inaplicables que tenemos que poner reglamentos inaplicables también para no poderles sancionar. Entonces te das cuenta que también la interacción de la Asamblea, del Ejecutivo, te impacta muchísimo porque, oye, estás en Cuyabeno, estás en Aguas Negras y no sabes cómo tienen que interpretar o cómo vas a interpretar la normativa. Sin embargo de eso, les quería contar que Miwaguno es una de las comunidades que a nosotros nos demandó por el tema del caso Mecheros. Entonces, tuvimos una conversación previa con la comunidad porque ellos estaban casi a 12 kilómetros del mechero que tenía la compañía. Y obviamente, y algo interesante que decía Jenny sobre el tema del empoderamiento de las mujeres, esto ya se da en esta comunidad. Ellos son indígenas huauranes. Y en la comunidad Miwaguno, específicamente, las mujeres son las que mandan. Los hombres son los que dan la cara, los hombres son los que negocian, pero ellos dicen, espérennos, vamos a consultar con las mujeres. Y las mujeres son las que deciden si siguen, si hacen, si reciben, si no reciben y qué condiciones ponen. Entonces, los métodos alternativos de negociación se han dado, por ejemplo, y es interesante, ¿no? Porque vienen 2 o 3 representantes de las comunidades, perdón, de la compañía, y nos sentamos con la comunidad entera a negociar. Se negocia como un foro como el que estamos ahorita, y cada una de las personas habla. Todo el mundo tiene que hablar en una negociación, en una mediación con una comunidad. Te demorarás 1, 2, 3 días negociando, efectivamente pasa así. Pero todo el mundo, resulta que en el costado derecho está el dirigente que más está en contra de la extracción petrolera. Y hay que aguantarse, inclusive lo que la otra persona que está en desacuerdo dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y te demoras días, de días hasta llegar a un pacto. Muchas veces los papeles a las comunidades en 2 o en 3 días los desconocen. Sin embargo, ahí está nuestra intención y nuestro objetivo. Sigamos haciendo negocio, sigamos acercándonos a la comunidad. Ellos también tienen una dinamicidad bastante grande, como por ejemplo lo que nos pasó en los bloques 79 y 83, porque Andes Petroleum también está en esa zona del suroriente. Resulta que nosotros quisimos entrar con la comunidad y en base, como decía Jenny, de los precedentes jurisprudenciales que existen, la comunidad de ese sector, el bloque 79-83, dijo, no, aquí está la sentencia Sarayaku, señores, no tengo consulta previa e informada, no existe para mí, entonces ustedes no pueden entrar a este sector. Desde el 2016 estamos en fuerza mayor en esos bloques y no hemos podido entrar a operar. Obviamente hay que respetar lo que dice la comunidad, pero en esas zonas, pues obviamente ustedes saben que no pueden entrar a trabajar, saben que el Estado no puede entrar a trabajar y ahí viene lo que decía mi colega de Guaira, bueno, con el Estado, ahora ¿en qué quedamos? ¿Cómo vamos a hacer? Yo quiero seguir invirtiendo, pero dame las facilidades, dame el chance para venir a mediar. Y esto es algo, por ejemplo, donde ya sale la iniciativa inclusive de la empresa, porque todo el mundo conoce que de acuerdo a lo que dice la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional, es obligación del Estado hacer las consultas previas informadas, que en algún momento quisieron sacar un proyecto de ley que quedó truncado, pero eso es algo que en los lugares donde tenemos operación, tenemos que hasta cierto punto lidiarlos día a día. Específicamente, cuando nosotros hacemos los cursos de mediación o hemos hecho algún curso de mediación, siempre te hablan sobre los soft skills. Estos soft skills efectivamente se aplican en estas negociaciones con la comunidad, porque tienes que sentarte inclusive desde tomar la chicha de yuca, comer con ellos, almorzar con ellos,
traer tus cosas para comer en una pambamesa con la comunidad y tienes que entenderles. También, obviamente, sin ceder al 100% lo que te dice la norma, lo que puede hacer la compañía. Pues obviamente te piden cosas como construyame una escuela, construyame un coliseo, construyame una carretera de 100 kilómetros. Esa fue la última experiencia que tenía Repsol, ¿no? Que decía, quiero una carretera de 100 kilómetros pavimentada. Entonces, cosas de esas te piden. ¿Y cómo destrabas eso? Pues obviamente compenetrándote con la comunidad, haciéndote parte del, siendo empático con ellos. Y hasta cierto punto que no te vean como el contradictor, sino como el amigo al que vamos a llegar a un acuerdo. Y obviamente tienes que, de alguna manera, organizar tu forma de pensar. Muchas veces abstraernos de ser el abogado, que estamos aquí con corbata, con traje, muy chéveres y cómodos, también a incomodarnos un poco. Esa de la experiencia, queridos colegas, lo que les puedo comentar, y claro, estamos abiertos para el foro de preguntas.